Colegio Jean Piaget, Secundaria. Hola chicos, buenos días. Pues hoy nuestro tema va a ser del trama. Acuérdense que estamos viendo textos literarios. Vamos a hablar hoy de lo que es el trama. ¿Sale? Pues bien, ¿qué es el trama o cómo se define? Es un conjunto de hilos que cruzados con los de la urdimbre forman una tela. O puede ser disposición interna en que se relacionan o se corresponden las partes de un asunto. A lo que decimos que los diversos modos que se pueden utilizar para organizar los elementos lingüísticos que conforman un texto producidos de acuerdo con la finalidad se va a denominar entonces tramas. Tenemos diferentes tramas textuales, que estos van a constituir una de las formas en las que se pueden clasificar los textos. Especifican en qué forma se organiza el contenido de los textos. Y pues bien, existen 5 tipos de tramas textuales. Vamos a ver cuáles son estos. Existe la trama narrativa, la trama descriptiva, la trama dialogal, la argumentativa y la expositiva. ¿Cuál es la primera? La trama narrativa. Pues en esta principalmente los textos que presentan esta trama se caracterizan por exponer hechos o acciones desarrollados en una secuencia temporal y en un espacio. Existe una acción a través de la cual los personajes cobran importancia y también adquieren significado al marco o el marco, que puede ser el lugar, el tiempo o la circunstancia por la cual está pasando el escritor o lo que está escribiendo en su texto. Generalmente, las narraciones van a formar parte de textos propiamente dichos y no pasajes dentro de un texto de otro tipo. Pueden identificarse por diferentes partes. Lleva una introducción, un desarrollo y un desenlace. La introducción, en esta va a aparecer los personajes, las características del lugar y el tiempo. Esto va a ser el marco. Cómo se va a llevar a cabo, cuáles son los personajes y cómo nos vamos a dar cuenta del lugar y del tiempo del que están hablando. El desarrollo está formada por la cadena de acciones, el núcleo y las acciones, y pueden ser las acciones secundarias. ¿Qué van a realizar los personajes? Esto solamente lo desarrolla el personaje. Y el desenlace puede ser un resultado negativo o positivo a lo que está sucediendo dentro de nuestro texto. Aquí les voy a hablar un poco del narrador. El narrador ya lo habíamos tocado en alguna ocasión. Pero, ¿qué es el narrador? Para que quede un poco más claro. Es una figura imaginaria creada por el autor para que narre los hechos. Es la voz que relata dentro del texto. Puede ser que a lo mejor en una obra ya puede estar muy explícito el personaje del narrador, pero dentro de un escrito o de un texto, aquí va a ser alguien imaginario, que nos va a hablar y nos va a relatar lo que está pasando en el texto. Y puede ser un narrador omnisciente que está fuera del relato y cuenta lo que hace, lo que siente y lo que piensan los personajes, y se va a emplear solamente en tercera persona. Testigo es un narrador testigo. Es el que no interviene en la historia, pero sabe de ella porque la ha presenciado. Sabe solo lo que hacen y dicen los personajes. Puede usar la primera o la tercera persona. Habla en primera o en tercera persona cuando está narrando. Es el narrador testigo. El narrador protagonista. A cambio de todos es el que va a participar en la historia que se está narrando. Cuenta lo que él hace, lo que él piensa, lo que él siente y lo que otros hacen, dicen, y esto lo van a hablar en primera persona. Los personajes, recuerden muy bien, ya habíamos tocado un poco también a los personajes, y estos son principalmente aquellos los que dan sentido al relato. Estos son los personajes principales, que son los protagonistas y los antagonistas. ¿Cuáles son los personajes secundarios?
No aparecen mucho en los relatos y no suelen modificarlo. Esto solamente es para darle más trama a lo que están escribiendo. Por ejemplo, puede ser que exista un cartero, pues por medio del cartero va a llegar la carta al personaje principal. A estos se les llaman personajes secundarios. ¿Por qué? Porque no aparecen mucho, pero le van a dar un sentido a lo que es el relato, aunque no modifican lo que están hablando. Hablemos de lo que es el espacio. Es el lugar donde se desarrollan los acontecimientos. Muchas veces crean el ambiente donde se mueve un personaje y explican su comportamiento, ¿sale? Vamos a hablar de lo que es el lugar y en dónde se van a desarrollar todo por lo que están pasando. El tiempo. Pues bien, el tiempo nos va a indicar el momento en el que se desarrolla la acción. Nosotros distinguimos dos tiempos o dos tipos de tiempos. Vamos a hablar del externo y del interno. El externo es la época o el momento en el que se sitúa la narración. Puede ser explícito o deducirse del ambiente, personajes, costumbres o de algunas otras cosas que estemos viviendo dentro de lo que está hablando la narración. El tiempo externo. Vamos a hablar del interno. Es el tiempo en el que duran los acontecimientos narrados en la historia. Puede ser toda una vida, pueden ser varios días. El autor va a seleccionar los momentos que puedan ser interesantes y omite aquellos que consideren innecesarios. Solamente estos van a hablar de los acontecimientos que van dentro de la historia y el autor decide si los pone o no porque los va a considerar innecesarios. Les voy a mostrar algunos ejemplos de estos textos. Estos textos los podemos encontrar en los cuentos, en las novelas, en las bibliografías, en las fábulas y en las leyendas, aunque también los encontramos en textos no literarios narrativos, como pueden ser las cartas, un diario, una noticia o una crónica. Pero tengan en cuenta, en algunos textos literarios como el poema pueden o no tener una trama narrativa. Nosotros nos estamos enfocando mucho a lo que son los textos narrativos, pero también estamos hablando de lo que lleva una trama dentro de la historia para que ésta lleve una secuencia y entonces podremos darle sentido a lo que nos están hablando o sepamos de qué está hablando el texto y a dónde nos va a llevar o a dónde nos va a sumergir dependiendo de cómo lo estemos leyendo. Por eso es que yo siempre les comento, cuando vamos a leer un texto tenemos que ocupar mucho la comprensión lectora. ¿Por qué? Porque nos va a dar pie a que entendamos o nos adentremos más a lo que estamos leyendo. Pues bien, chicos, esto fue el tema de hoy. Los veo la siguiente clase. Que tengan un excelente día y que tengan mucho éxito.